Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un lemon pie irresistible con una base crujiente, una crema suave, con este toque ácido que lo hace único y con un merengue esponjoso. Te voy a enseñar paso a paso cómo lograrlo en casa y para que te salga una tarta como en pastelería. Así que no te pierdas el vídeo completo. Primero apúntate la receta de la estrella, la crema de limón o lemon curd, que es la base de todo el sabor. Para ello se necesita limones frescos para extraer el zumo. En un caso pequeño se va a poner todo el zumo de limón colado a fuego lento para que pierda un poco la acidez. Se deja en el fuego hasta que empieza a dar el primer hervor mientras preparamos los siguientes ingredientes. En este bol voy a poner los huevos y las yemas, el azúcar, la sal y se mezcla un poquito. Como podéis ver, ya ha empezado a hervir, así que es el momento de incorporar a los huevos, mezclando, incorporando poquito a poco. Y después toda la mezcla se vuelve a poner en el cazo, mezclando sin parar a fuego lento hasta que espesa. Si te pasas de cocción se corta, pero si lo haces así te quedará perfecto. Y cuando está lista incorporamos mantequilla y nata para que quede sedosa y brillante. Con el calor de la crema, la mantequilla y la nata se va derritiendo y se va incorporando por completo. La crema parece bastante líquida, así que hay que tener en cuenta que está muy caliente. A la hora de refrigerar se va a estabilizar un poco y va a estar en su punto óptimo. Mientras reposa la crema, vamos con la base, una masa quebrada que se deshace en la boca. Así que apúntate la receta. Primero voy a tamizar la harina y el azúcar. Le voy a poner una pizca de sal, la mantequilla y con el gancho lo voy a mezclar hasta que tenga una textura arenosa. Ahora voy a poner el huevo y voy a mezclar hasta que se incorporan todos los ingredientes. La clave está en no trabajar demasiado la masa, solo hasta que se unen todos los ingredientes. Toda la masa la voy a poner encima de un papel de horno, la voy a tapar igual con otra hoja de papel y la voy a aplastar hasta formar una hoja de 3 milímetros grosor. La masa ya laminada la voy a poner al frío para luego poder forrar el molde. Voy a utilizar este aro de 27 centímetros de diámetro. Ahora la masa ya está bastante fría, así que podré forrarlo sin problema. Primero cortaré lo que es el fondo de la tartaleta y después voy a cortar los bordes. Os recomiendo la masa quebrada, siempre hay que trabajarla bastante fría, así que a la hora de forrar moldes y incluso antes de ponerlo al horno hay que enfriar bien la masa. Ahora voy a recortar lo que son los bordes y los voy a poner de esta manera, pegándolo bien, y lo sobrante los voy a cortar con un cuchillo. Y para que no se infle se pincha bien con un cuchillo y se hornea a 160 grados unos 15 minutos aproximadamente, o hasta que empieza a tener un color dorado. Después de este tiempo, mira qué color más bonito tiene, doradito y seguro muy crujiente. Y también bastante firme, así que lo voy a poner fuera de la bandeja para que se enfríe más rápido. Y ahora la parte más deliciosa, montar nuestra tarta. Con la crema que ya tenía apartada voy a rellenar la tartaleta y después la voy a dejar en el frigorífico para que se enfríe un poquito. Esta crema de limón es recomendable utilizarla en caliente en este tipo de tartaletas.
unos 5 minutos al congelador y ya la crema está bastante estable y cremosa y lista para ponerle el merengue suizo que vamos a hacer ahora, así que apúntate la receta. Un merengue brillante, firme y perfecto para decorar. En este caso voy a poner agua y voy a preparar un baño María. Y en este bol de cristal voy a poner las claras y el azúcar. En este caso voy a utilizar claras frescas, pero os digo que sin problema se podría utilizar claras pasteurizadas. Cuando el agua ya hierve de esta manera, se para el fuego y se pone el bol encima para poner las claras y el azúcar. Se mezcla bien hasta que se disuelva el azúcar. Y para saber cuándo es el momento de retirar, se meten los dedos y se frotan, y cuando no se notan los grumos del azúcar ya es el momento de retirar. Y luego se baten hasta enfriar a velocidad máxima. El merengue tiene que quedar brillante, estable y con una textura sedosa que te va a encantar. Batir hasta que se quede el pico bastante firme y sin caerse. Para la decoración voy a utilizar una manga pastelera y sin ningún tipo de boquilla, solo un corte simple y ya está. Pero cada uno lo puede hacer como quiera, lo importante es hacer este rico merengue suizo. Y este momento es el toque final. La voy a decorar con picos de esta manera y voy a cubrir toda la tarta. Y aquí lo tienes, un lemon pie con base crujiente, crema de limón y merengue suizo. Un clásico que nunca falla y que siempre sorprenderá. Para darle un poco de alegría he utilizado unos pétalos de flores comestibles y por último la ralladura de limón fresca. Y ahora este momento que más me gusta, el corte de la tarta. Este crujiente de la masa quebrada y el lemon curd cremoso y el merengue que se derrite. Y no hay mejor prueba de que quedó perfecta que ver a alguien disfrutarla así. Gracias por acompañarme y si te gustó este vídeo déjame un like, suscríbete y cuéntame en comentarios cuál es la próxima tarta que te gustaría hacer. Chao.